Bienvenidos a Signos Zodiacales, el canal donde las verdades del alma se dicen sin miedo, y cada signo revela su lado más profundo, más bello y más devastador. Hoy no hablaremos de amores bonitos, sino de heridas, de esas que no se ven, pero duelen más que una herida abierta. Hoy te contamos cuáles son los signos que más rompen el corazón, desde los que lo hacen sin querer hasta los que te desgarran con premeditación, y sin remordimiento quizás alguna vez te prometieron el cielo, y terminaste cayendo solo. Quizás alguien te amó con tanta intensidad que cuando se fue, no solo se llevó su amor, se llevó pedazos de ti. Prepárate, porque este no es un ranking para quienes creen que el amor siempre salva. Es para quienes saben que a veces el amor también destruye. Antes de empezar, suscríbete a Signos Zodiacales, activa la campanita y déjanos tu like si alguna vez amaste a alguien que te rompió sin mirar atrás. Aquí no adornamos la verdad, la sentimos. 12 Virgo, intenta no herirte, incluso cuando se va. Virgo no rompe de golpe, no grita, no huye, no lanza reproches al aire. Virgo se va poco a poco, de forma tan cuidadosa que a veces ni lo notas, hasta que ya no está. Se despide con silencio, con distancia, con pequeños cambios que parecen rutina, pero son despedidas escondidas en gestos cotidianos. Su forma de romperte el corazón no es dramática ni cruel, es silenciosa y limpia, como quien borra con cuidado un nombre que alguna vez escribió con amor. Este signo analiza cada paso antes de darlo, incluso cuando ama, y también cuando deja de amar. No se permite herirte innecesariamente, porque su ética emocional le impide actuar con egoísmo. Pero lo que duele de Virgo no es lo que hace, sino lo que no dice, lo que calla por protegerte, lo que omite por no lastimarte, lo que evita confrontar porque piensa que el daño sería mayor. Y sin embargo, el daño llega igual, solo que disfrazado. De cortesía en amar a Virgo es sentirte acompañado por alguien que te observa con atención, que recuerda tus detalles, que se preocupa por ti incluso cuando tú no lo haces. Pero también es sentir que hay una barrera, un muro de racionalidad que impide que te sumerjas por completo en su mundo emocional. Cuando Virgo empieza a alejarse, lo hace con pasos medidos, con excusas razonables, con explicaciones que suenan lógicas, pero que no calman el corazón, y cuando finalmente se va, lo hace sin dejar un desastre. Deja la casa ordenada, tus cosas intactas, tus heridas ocultas, pero el vacío es absoluto, porque Virgo no rompe, desaparece con elegancia, como si nunca hubiera querido ocupar tanto espacio. Y ahí está, el dolor. No puedes odiarlo, no puedes culparlo, no puedes decir que te traicionó, solo puedes aceptar que lo que un día te sostuvo, ahora ya no está. Tal vez lo más cruel de Virgo es su bondad contenida, esa forma de querer que parece perfecta, pero que no abriga del todo, porque no todos necesitamos que nos cuiden con precisión. Algunos queremos que nos amen con desorden, con pasión, con entrega, y Virgo quiere hacer lo correcto, incluso cuando eso significa no quedarse donde ya no ama. ¿Alguna vez sentiste que te rompían con cuidado, sin intención, pero igual dolía? ¿Tuviste un Virgo que se fue sin ruido, pero aún lo escuchas en tu memoria? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque aquí, en Signos Zodiacales, hasta las despedidas silenciosas tienen derecho a ser contadas. 11 en Tauro, si decide terminar, lo hace con claridad. Tauro no juega con el corazón de nadie, no promete si no está seguro, no se entrega si no quiere quedarse, pero cuando lo hace de verdad. Te mira a los ojos y construye contigo, paso a paso, sin apuro, sin rodeos. Amar a Tauro es sentir que estás en un lugar firme, como si por fin hubieras encontrado un refugio donde nada te amenaza. Pero esa seguridad tiene un precio. La permanencia no está garantizada si no se cuida. Aun cuando un Tauro ama, lo hace con hechos, te lo demuestra con constancia, con actos pequeños y cotidianos que hablan más que 1000 palabras. No es del tipo que envía flores todos los días, pero sí es el que se asegura de que comas, que descanses, que no te falte nada. Se vuelve parte de tu rutina, de tu mundo, de tu paz. Y eso, justamente eso, es lo que más duele cuando se va, porque cuando Tauro se retira, lo hace de verdad, sin medias tintas, sin idas y vueltas, sin esperanzas. No hay juegos mentales, ni chantajes emocionales, solo una puerta cerrándose con firmeza, porque Tauro no termina por impulso, pero si llega a hacerlo, es porque ha acumulado silencios, decepciones, heridas que no mostró. Es paciente, demasiado a veces, tolera más de lo que debería, pero cuando su límite llega, no hay marcha atrás. No grita, no destruye, no humilla, solo se va, y te deja ahí,
confundido, con mil cosas por decir, que ya no tienen a quién dirigirse han, y aunque parezca contradictorio, su forma de romperte el corazón es su mayo ere lealtad. An no juega con tus emociones, no vuelve por capricho, no te busca cuando se siente solo. Tauro cree en el valor de las decisiones firmes, y por eso, aunque su partida sea devastadora, al menos sabes que fue honesto An, que no te mintió, que no fingió amarte cuando ya no podía. Y eso, aunque sea justo, también puede doler como mil mentiras. Al vacío que deja un Tauro no es inmediato. Al principio, parece solo una grieta, pero con el tiempo descubres que él era el suelo sobre el que caminabas, el sostén que dabas por hecho, el amor que no tenía adornos poros y raíces, y arrancarse unas raíces del alma. No es fácil. ¿Tuviste un Tauro que te amó con constancia y se fue con firmeza? ¿Te dolió más su claridad que mil confusiones? Cuéntanos en los comentarios, porque aquí, en Signos Zodiacales, cada historia de amor, hasta las más sobrias, merece ser contada. Libra. Lo intenta todo antes de soltarte. A Libra no le gusta romper, le duele profundamente decepcionar, y más aún, ser la causa de dolor en otro. Es un signo que cree en la armonía, en el equilibrio, en el arte de amar sin lastimar. Por eso cuando Libra se aleja, puedes estar seguro. De algo intentó quedarse, de todas las formas posibles. Se cuestionó a sí mismo, buscó el punto medio, trató de adaptarse, de entender, de salvar lo que se estaba rompiendo. Hasta que no pudo más en la tragedia de Libra, no es que no te amó, es que se amó tan poco a sí mismo, que se quedó más tiempo del necesario, intentando que funcionara. Es ese tipo de persona que elige callar para evitar una discusión, que prefiere conformarse antes que herir, que sacrifica su incomodidad por tu tranquilidad, y al principio eso parece amor puro, una entrega serena, pero con el tiempo te das cuenta de que también es un amor que se va apagando en silencio, que se va llenando de resentimientos no dichos, de dudas no enfrentadas en Libra. Es un artista del amor elegante, sabe cómo hacerte sentir querido, especial, valorado, tiene el don de escuchar sin juzgar, de mirar con ternura, de sostenerte con una calma que alivia. Pero también tiene un miedo profundo al conflicto, a la ruptura, al caos emocional. Por eso no te dice todo. Por eso se guarda lágrimas, si traga overtages, oculta heridas. Y ahí, en ese intento de proteger la paz, es donde empieza a morir. La relacionan cuando Libra rompe contigo, no es por una explosión, sino por acumulación. No es por un error, sino por muchos silencios. Y cuando lo hace con una dulzura que duele más que la rabia, porque te sigue mirando con cariño, te sigue deseando lo mejor ya no está, se fue de la forma más triste en sin drama, pero con un cansancio que no pudo ocultar Masa ni tú, que tal vez esperabas una señal, una advertencia, una pelea final. Te quedas con esa sensación de que algo no encaja, de que algo no fue dicho, de que algo quedó pendiente, pero Libra ya no está ahí para explicarlo, porque ya dio todo lo que podía, y ahora elige cuidar de sí mismo, aunque sea tarde. ¿Te rompió el corazón un Libra sin querer? ¿Te cuidó tanto que olvidó mostrarse de verdad? Cuéntanos en los comentarios. Aquí, en Signos Zodiacales, sabemos que los corazones rotos no siempre se rompen con ruido. A veces se quiebran en el intento de no hacer daño. Capricornio, su frialdad te deja solo sin decir nada. Amar a un Capricornio es como construir una casa sólida sobre cimientos firmes. Todo parece seguro, estable, predecible. No hay giros bruscos, no hay fuegos artificiales innecesarios, pero sí hay presencia, responsabilidad y un amor que se demuestra más con hechos que con palabras. Y es precisamente por eso que cuando Capricornio te rompe el corazón, no lo ves. Venir a no hay gritos, ni culpas, ni grandes discursos. Solo empieza a alejarse. Deja de escribir, deja de preguntar cómo estás, deja de notar si llegaste bien a casa. Y tú, confundido, comienzas a preguntarte si hiciste algo mal, si fallaste, sin darte cuenta. Pero Capricornio no habla, no say despite, solo desaparece con su lógica afilada. Como si el amor también pudiera resolverse con ecuaciones, su frialdad es su escudo. No es que no sienta, es que no permite que sus emociones interfieran con sus decisiones. Why see how does it? Que tú ya no encajas en su vida, que la relación ya no suma entonces say they. No por venganza, no por orgullo, simplemente porque no puede darse el lujo de quedarse donde no ve futuro. Y ese es el golpe más duro a no que deje de quererte, sino que actúe como si eso ya no importara en Capricornio. No te rompe el corazón con drama, sino con silencio. Con esa forma suya de seguir adelante, sin mirar atrás,
de reconstruir su rutina sin espacio para la nostalgia. Mientras tú aún lloras en tu cama, él ya retomó su agenda, ya volvió al gimnasio, ya reorganizó sus prioridades, y duele. Pork, tú solo querías una explicación, un último abrazo, una despedida que al menos te permitiera cerrar el capítulo. Pero no la tendrás. Capricornio no se detiene a explicar lo que cree que ya es obvio. En su cabeza. Lo intentó lo suficiente. Fue justo. Fue claro. Aunque tú sientas que todo fue abrupto, que algo se rompió sin aviso, su ausencia no solo te deja solo, te deja cuestionándote a ti mismo, dudando de tu valor, de tu capacidad de ser amado. A lo cruel de Capricornio, no está en su intención, sino en su ejecución. Te corta como hielo, sin sangre, sin escándalo, y eso te congela por dentro, porque de alguna manera esperabas que te suplicara, que sintiera, que se quedara Anne, pero no Anne. Él no vuelve, no cuando ya tomó una decisión, y menos cuando su corazón lleva meses alejándose sin que lo notaras. ¿Te dejó Capricornio sin una palabra, sin una pelea, sin un adiós? ¿Te sentiste invisible frente a su frialdad calculada? Cuéntanos en los comentarios, porque en Signos Zodiacales también le damos voz a esas rupturas silenciosas que te rompen por dentro sin que nadie se entere. 8 Cáncer. Se rompe primero él, luego tú. Amar a un Cáncer es como vivir dentro de un abrazo constante. Te hace sentir en casa incluso cuando estás perdido. Te arropa con detalles, ternura y una entrega que no exige condiciones. Es de esos amores que te cuidan más de lo que tú mismo sabes cuidarte. Y por eso, cuando se rompe, no lo ves venir, hasta que ya estás destrozado. Porque Cáncer no rompe el corazón con rabia, lo hace con dolor. No grita, no acusa, no se... Vénganse, apaga. Primero deja de reír como antes, luego deja de abrazarte con fuerza. Después, un día, simplemente ya no te espera en la puerta, y tú ni siquiera sabes en qué momento comenzó a doler al tanto. La verdad es que Cáncer sufre. Antes de Earth, llora en silencio, se culpa por sentir que ya no puede darte más, y se queda incluso con el alma rota, porque cree que aún puede salvar algo. Pero cuando su amor se agota, no porque no te quiera, sino porque se rompió intentando sostenerlo, todo él solo, entonces se aleja con una tristeza profunda. ¿Y tú? Tú solo te das cuenta cuando ya es demasiado tarde. No sabías que esas lágrimas en la ducha eran por ti, que ese silencio a la hora de la cena era un grito que no supiste escuchar. Cáncer da pistas emocionales, pero no explicaciones directas. Espera que sientas, que entiendas, que lo veas, pero si no lo haces, se retrae, se encierra en su caparazón, y desde ahí empieza a dejar de necesitarte y eso es lo que destruye, que te amó tanto, y de repente ya no puede hacerlo más, que te cuidó tanto, y ahora siente que cuidarte lo está consumiendo. Cuando se ve, no cierra la puerta con fuerza, no desaparece de golpe, lo hace poco a poco, como quien apaga las luces, una a una, hasta que quedas en la oscuridad, sin saber en qué momento dejó de brillar. A lo más cruel de Cáncer es que te rompe el corazón con la ternura con la que una madre suelta a su hijo para que aprenda a caminar solo, porque no quiere herirte, pero ya no sabe cómo quedarse sin romperse más a sí mismo. Cuando se ve, deja un hueco cálido, que nadie más sabe llenar igual. ¿Alguna vez amaste a un Cáncer que se rompió en silencio mientras tú pensabas que todo estaba bien? Lo perdiste sin darte cuenta, y ahora solo te queda su recuerdo suave y doloroso. Cuéntanos tu historia en los comentarios. Aquí, en Signos Zodiacales, sabemos que no todos los corazones se rompen de golpe. Algunos lo hacen en 1000 pedazos. Invisibles, 7 Sagitario. Ama libre, pero cuando se va, lo hace sin mirar atrás. Amar a un Sagitario es como subirse a un tren sin destino fijo. Es aventura, es risa, es movimiento constante. Desde el primer momento te arrastra a su mundo, de sueños grandes y verdades a medias, de promesas impulsivas y caricias sin tiempo. Y tú, sin darte cuenta, ya estás corriendo a su lado sin haber preguntado siquiera a dónde van. En Sagitario ama con fuego, con vitalidad, con esa intensidad que te hace sentir que la vida por fin comenzó. Cada conversación es un viaje, cada beso una revolución, cada noche una historia que no se repetirá jamás. Te enseña a vivir el momento, a soltar los miedos, a respirar con el pecho abierto. Pero también te enseña, sin querer, lo que significa quedarse solo cuando él sigue avanzando. Porque Sagitario no se queda donde no se siente libre. Puede quererte con todo su corazón, pero si empieza a sentir que el amor es jaula y no alas,
entonces se va sin despedirse, sin odio, sin escándalo, se va con la misma ligereza con la que llegó, como si nunca hubiera prometido quedarse. Aunque tú recuerdes cada mirada que decía lo contrario nos. Y es ahí donde te rompe, porque tú te acostumbraste a su presencia, a su luz, a esa energía suya que parecía hacer más liviana la existencia, pero él no se queda por costumbre. No conoce el apego emocional. Ama sí, pero ama sin cadenas. Ama sin planes. Ama mientras siente. Y cuando deja de sentir, cuando la emoción se diluye, cuando el fuego se apaga, sigue su camino como si la historia nunca hubiera sido tan profunda para ti como lo fue para él al Sagitario. No rompe corazones con mentiras, sino con su verdad a medias, con su manera de decir para siempre, cuando en realidad quería decir hasta que deje de arder. Te deja en medio del viaje, con la maleta en la mano y el alma llena de ¿por qué? Porque jamás entenderás como alguien que te miró, como si fueras su hogar. Ahora ni siquiera mira atrás para ver si estás bien. Lo más cruel de Sagitario es que no se detiene a reparar lo que rompe, porque no cree que lo haya roto. Cree en la honestidad emocional, en que si ya no quiere, tiene derecho a irse. Y eso, aunque suene justo, deja a veces heridas abiertas que tardan años en cicatrizar. ¿Te enamoraste de un Sagitario que te enseñó a volar y luego te dejó caer solo? ¿Sientes todavía el eco de su risa aunque ya no esté? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque en Signos Zodiacales también hablamos de esos amores que fueron libertad, hasta que dolieron. 6. Aries. Rompe sin pensar, luego se arrepiente. Amar a un Aries es como encender una cerilla en plena tormenta. Todo estalla, todo vibra, todo se acelera. Desde el primer momento, Aries no pregunta si estás listo, simplemente entra, con su impulso feroz, su pasión desenfrenada, y esa forma suya de amar que parece una batalla gloriosa contra el aburrimiento. Estar con él es vivir en el filo de la emoción, donde cada segundo cuenta como si fuera el último an. Pero Aries no mide, no calcula, no filtra, dice lo que siente cuando lo siente. Y lo mismo sucede cuando deja de sentir. Su amor es rápido, pero te jura el cielo un lunes y el martes ya no sabe si quiere quedarse. Porque Aries ama desde el deseo, desde el impulso, pero no siempre desde la conciencia emocional, ni es ahí donde comienza la fractura. Porque tú te entregas a su fuego, creyendo que en esa intensidad hay profundidad, pero muchas veces Aries no sabe sostener lo que prende. Cuando discute, no discute, explota. Cuando se frustra, no se retrae, arremete. Y lo más doloroso es que a veces te dice cosas que ni siquiera piensa, pero que tú recordarás para siempre. En Aries, rompe no porque no ame, sino porque no se detiene a pensar cómo sus palabras o acciones van a herirte. Reacciona, grita, y luego, cuando ya soltó todo, se da cuenta de lo que perdió. Ahí vienen las disculpas, el arrepentimiento, la mirada baja. Pero para entonces tú ya estás hecho pedazos. A lo más cruel de Aries, no es su falta de amor, sino su falta de pausa. Porque si tan solo esperara un momento más antes de hablar, si respirara antes de lanzar esa frase cortante, si mirara con el corazón en vez de con el ego herido, quizás no rompería tanto. Pero no lo hace, porque está hecho para avanzar, para vivir intensamente, no para detenerse a analizar emociones que le duelen más de lo que quiere admitir. Y sí, puede volver. Y sí, puede llorar arrepentido, pero a veces el daño ya es irreversible, porque el amor no siempre sobrevive a las heridas que no se pensaron, a las ausencias que no se midieron, a los silencios que nunca se rompieron. Amar a Aries es sentirte vivo, y luego preguntarte por qué, si todo era tan vibrante, ahora solo quedan cenizas. ¿Viviste algo así con un Aries? ¿Te hizo sentir que eras todo para él hasta que ya no lo fuiste? Cuéntanos en los comentarios. En Signos Zodiacales, las historias que duelen también merecen ser contadas. 5. Acuario. Desaparece sin explicar nada. Amar a un Acuario es como intentar abrazar el viento. Está ahí, lo sientes, lo vives, pero nunca puedes retenerlo. Desde el primer momento, Acuario te mira con esa mezcla de curiosidad y distancia, como si fueras un experimento emocional que quiere entender, pero nunca dominar. Su forma de amar no es convencional, no es cálida en lo clásico, pero es profunda en lo mental, en lo ideal. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a construir castillos en el aire con él, creyendo que un día se quedará para habitarlos. Pero Acuario no se queda, no, al menos no de la forma que tú esperas. Tiene una brújula interna que siempre apunta hacia la libertad,
hacia lo que todavía no ha descubierto. Puede ser tierno, encantador, brillante, pero cuando el lazo emocional se vuelve demasiado apretado, se rompe. O peor, aún se esfuma, y lo hace sin drama, sin despedida, sin dar pistas claras de qué pasó en Acuario. No se va por odio ni por rencor. Se va por saturación, por necesidad de espacio, por miedo a ahogarse en emociones que no puede controlar. Y ahí es donde te rompe el corazón, porque tú esperabas un cierre, una explicación, algo que te permitiera entender. Why no, hey, nada. Solo un silencio frío que dice más que 1000 palabras. A lo más doloroso de Acuario es que no parece sufrir su propia partida. Mientras tú te preguntas qué hiciste mal, él simplemente sigue su vida. Se pierde en nuevos proyectos, en nuevas ideas, en nuevos mundos, como si lo tuyo hubiera sido solo una estación más en su recorrido. No se detiene, no se queda a mirar los escombros, y eso duele más que una ruptura directa. Duele el vacío. Duele la ausencia sin duelo en Acuario. No destruye con gritos ni con reproches, destruye con distancia, con desapego, con esa frialdad suya, que en un principio parecía misterio, pero que al final se convierte en una muralla imposible de cruzar. Y tú, que pensaste haberlo entendido, te das cuenta de que nunca tuviste las piezas completas del rompecabezas. ¿Te enamoraste de un Acuario que un día simplemente ya no estuvo? ¿Te quedaste esperando una conversación que nunca llegó? Cuéntanos tu historia en los comentarios. En signos zodiacales, también abrazamos los silencios que más duelen. For Géminis, un día te ama, al siguiente no. Amar a un Géminis es vivir en un constante vaivén emocional, como si cada día fuera una página distinta de un libro que no sabes cómo terminar. Su mente es un torbellino, su corazón un enigma que cambia de forma y de color sin previo aviso. Con Géminis, la estabilidad es una ilusión, y la certeza una rareza. Te despierta con palabras dulces, con planes espontáneos y risas contagiosas, para al día siguiente, desaparecer sin explicaciones claras, dejando un eco de dudas que no se apagan. Su amor no es un río tranquilo, sino un mar de olas impredecibles. Puede parecerte el compañero ideal, el amigo perfecto, el amante que siempre tiene algo nuevo que decir y hacer, pero también es el arquitecto de confusiones y expectativas rotas. Géminis te envuelve con su encanto intelectual y emocional, te hace sentir especial y comprendido, pero a la vez, te deja en un limbo, donde no sabes si eres su presente, su pasado o solo un destello pasajero. A lo más cruel de amar a un Géminis, no es su cambio constante, sino que lo hace sin malicia, sin intención de herir, simplemente porque su naturaleza es esa janla de ser libre, cambiante, inacible. A veces jura que eres su mundo, que no hay nadie más, que no quiere perderte, y al siguiente día, sin explicación ni aviso, se aleja, como si ese compromiso le diera miedo, como si la intensidad le quemara. En Géminis no soporta las ataduras emocionales, ni las promesas eternas, ni los lazos profundos. Prefiere la ligereza, la libertad, la posibilidad de ser muchos a la vez, sin renunciar a nada. Y en esa contradicción, te deja a ti con el corazón dividido, preguntándote, ¿qué fue real? Y que solo un juego de espejos. Olvidar a un Géminis es difícil porque no se va del todo. Vuelven recuerdos, en frases sueltas, en mensajes a deshora, en risas que resuenan en la memoria. Es un fantasma dulce y doloroso que aparece y desaparece sin aviso, dejando heridas abiertas y cicatrices invisibles. Amar a un Géminis es amar lo inalcanzable, es querer atrapar agua con las manos. ¿Has amado a un Géminis que te hizo sentir todo y nada al mismo tiempo? ¿Te perdiste en su laberinto y quisiste quedarte igual? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. En signos zodiacales, celebramos hasta los amores que se escapan entre los dedos. 3 Piscis, te promete paraísos y te deja en silencio. Amar a Piscis es entregarse a un mar profundo y misterioso, donde las olas te envuelven y a veces te ahogan, sin previo aviso. Piscis es el soñador del zodiaco, el que pinta paisajes de esperanza y amor eterno, con pinceladas delicadas, pero también es el que se pierde en sus propios laberintos emocionales, donde la realidad y la fantasía se mezclan hasta volverse indistintos. Su amor es poesía, pero también un enigma que pocas veces puedes descifrar completamente. En Piscis, te promete un paraíso hecho de complicidad, de caricias que curan heridas invisibles, de miradas que hablan más que 1000 palabras, pero cuando la tormenta interna se desata, puede volverse un silencio frío, que quema más que cualquier discusión. No es que no quiera amarte con todo su ser, es que a veces se pierde en sus propios miedos, en sus dudas, en fantasmas que lo arrastran hacia un mundo donde no hay espacio para ti. Su fragilidad puede ser tan intensa que, al sentirse herido
o incomprendido, prefiere huir en lugar de enfrentar, desapareciendo sin decir adiós, dejando un vacío y una ausencia que duele más que cualquier palabra cruel. Piscis ama con una intensidad que abruma, con un corazón abierto que a veces no sabe cómo protegerse y que se rompe sin hacer ruido. Esa herida silenciosa que deja es su marca indeleble. Lo más doloroso es que, aunque se vaya, Piscis nunca se aleja del todo. Su esencia se queda flotando en el aire, en los recuerdos, en las promesas incumplidas y en el eco de una voz que alguna vez te habló de eternidad. A veces vuelve como una sombra amable que te acaricia el alma, y otras desaparece para siempre, dejándote preguntando qué fue real y que solo un sueño pasajero olvidar a Piscis. Es imposible porque su amor no se mide en presencia física, sino en esa huella emocional invisible que marca para siempre. Su partida es una lección sobre la complejidad de amar a alguien que también lucha por encontrarse a sí mismo. Amar a Piscis es amar con los ojos cerrados, con el alma desnuda, con la certeza de que ese amor puede salvarte o hundirte. ¿Has amado a un Piscis que te hizo soñar con mundos perfectos y luego te dejó en el silencio más profundo? ¿Has sentido ese amor que quema pero también cura? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque en signos zodiacales cada experiencia, incluso la más dolorosa, merece ser escuchada y honrada. 2. An Leo, te ama tanto que te hace creer. Q será eterno. Amar a Leo es entregarse a un fuego brillante que ilumina y abraza con la misma intensidad. Leo no conoce términos medios, ama con un corazón tan grande y apasionado que hace sentir a su pareja como el centro de su universo, como una estrella que no puede dejar de admirar. Sus gestos son grandiosos, sus palabras ardientes, why su presencia, te hace sentir único, elegido, alguien digno de un amor que parece sacado de un cuento. Pero ese amor tan intenso, tan lleno de luz, tiene su lado oscuro. Porque cuando Leo ama, también pone en juego su orgullo, su necesidad de ser admirado y respetado. Si alguna vez sientes que no recibes la atención que mereces, que tu valor no brilla lo suficiente en sus ojos, puedes estar frente a un león, herido, y esa herida puede ser profunda y devastadora. Al Leo puede transformar su amor en una lección de poder, en una batalla donde el orgullo y la vanidad nublan su ternura. Cuando se siente traicionado o menospreciado, no duda en dar la espalda, en apagar la luz que te hacía sentir vivo, dejándote con el corazón en sombras. Es un amor que no olvida, que no perdona con facilidad. Pork para Leo. Amaris también, una cuestión de respeto y lealtad. A lo que duele de Leo, no es solo la partida, sino la sensación de que esa llama que parecía eterna, se apaga sin aviso, dejando un vacío enorme, y la certeza de que nadie más podrá replicar ese fuego. Amar a Leo es amar con la esperanza de un para siempre, y cuando ese para siempre se rompe, el dolor se siente como un incendio que consume el alma. Olvidar a Leo es imposible porque su huella es tan grande que no cabe en el olvido. Su amor es un legado de pasión y orgullo que marca cada rincón de tu ser. Una cicatriz luminosa que recuerda que fuiste amado con toda la intensidad de un sol que no sabe apagarse. Hasamadou Eyun. Leo que te hizo sentir rey o reina del mundo, y luego te dejó en la penumbra. ¿Sufriste la gloria y la caída de un amor ardiente y majestuoso? Cuéntanos en los comentarios tu historia, porque en signos zodiacales honramos hasta el amor más poderoso y doloroso. 1. Escorpio, te penetra el alma, y si se va, te deja vacío. An Escorpio no llega para pasar desapercibido, llega para marcar, para dejar una huella indeleble que se siente en lo más profundo de tu ser. Amar a Escorpio es entregarse a un fuego oscuro que arde con una intensidad casi mística, una pasión que consume y que a la vez cura, que da vida, pero también puede arrastrarte al abismo más profundo. No es un amor superficial ni pasajero, es un amor que atraviesa máscaras, que desnuda el alma y se aferra a ella con una fuerza inquebrantable, pero esa misma intensidad que hace que ames con todo el cuerpo, y el espíritu también puede convertirse. Porque Escorpio no olvida ni perdona con facilidad, su amor es un territorio donde la vulnerabilidad se mezcla con el miedo y la necesidad de control. Cuando se siente traicionado o herido, su reacción no es solo un adiós, es un terremoto que sacude tu mundo, y que deja un vacío que parece imposible de llenar. En Escorpio puede ser el refugio más seguro, o la jaula más opresiva. Ama, con una lealtad feroz. Pero si lo rompes, no solo se aleja, te arrastra consigo al infierno de la desconfianza, el dolor y la obsesión. Su silencio es un castigo, su mirada una sentencia. Waisu, recuerdo. Una herida abierta que nunca termina de sanar. An lo que duele de Escorpio,
no es solo la ausencia, sino la certeza de que una parte de ti se fue con él, que ese amor total que te ofreció también, te dejó desnudo, vulnerable y, a veces, perdido. Escorpio es ese amor que te hace sentir vivo y destruido al mismo tiempo, que te eleva y te derrumba sin previo aviso. A no olvidar, Escorpio es un desafío titánico, porque no se borra con el tiempo ni con la distancia. Su marca es profunda, un tatuaje emocional que se siente en cada latido del corazón, en cada sombra de tu memoria. Amar a Escorpio es amar con todo el riesgo y toda la recompensa, sabiendo que en ese amor puedes encontrar la luz más brillante y la oscuridad más densa. ¿Has amado a un Escorpio que te atravesó el alma y luego te dejó vacío? ¿Sientes que ese amor todavía te habita, que su intensidad no te deja ir? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque en Signos Zodiacales creemos que cada amor, por difícil que sea, merece ser contado y comprendido. Si este video te movió, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos los misterios del zodiaco. Nos vemos en el próximo viaje al corazón de las estrellas.